¿Qué tal? Bienvenidos a este video y en él vamos a ver los conceptos importantes de las TICs, qué son las TICs y también su aplicación. Y bueno, vamos a empezar con el concepto de tecnología. Entonces, vamos a tratar de entender qué es tecnología. Entonces, podemos decir que la tecnología pues es un conjunto de técnicas, habilidades, ¿sí? Que se utiliza para la producción, servicios, lograr objetivos, ¿sí? Algo también que se puede utilizar en la investigación científica. Y pues la tecnología podemos decir también que no es otra cosa más que un proceso. Y ese proceso nos brinda la capacidad de transformar, ¿sí? O combinar algo que ya existe para poder obtener algo nuevo. ¿Por qué es importante la tecnología hoy en día? Prácticamente la tecnología la tenemos en todos lados, ¿no? Desde el teléfono celular con el que nos estamos conectando para las clases, desde el reproductor de MP3 que tenemos, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a suponer o vamos a mencionar que tenemos habilidades, tenemos también métodos, tenemos procesos y eso a su vez nos va a ayudar a crear algo nuevo. Algo nuevo. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante conocer aparte de la tecnología para comprender qué es esto de las TICs? Bueno, también es importante conocer qué es la información. Entonces vamos a hablar en estos momentos acerca de la información. Información. Y bueno, la información nosotros podemos definirla como un conjunto ordenado, ¿sí?, de datos. Entonces, vamos a saber que aquí tenemos un conjunto de datos. Y algo bien importante con este conjunto de datos, deben de ser organizados, ¿sí? Organizados. Organizados. Con la finalidad de posteriormente procesarlo. Procesarlos. ¿Por qué tenemos que nosotros procesar esos datos que podemos tener? Bueno, porque gracias al procesamiento que le damos podemos obtener, ¿sí?, alguna deducción, podemos obtener una conclusión y podemos darle sentido a esos datos que tenemos. Por ejemplo, desafortunadamente seguimos en medio de la pandemia y pues todos los días nos bombardean con datos relacionados con la cantidad de contagios, ¿sí?, que están saliendo relacionado a lo que es el COVID-19, ¿sí? Desafortunadamente todos los días se presentan datos estadísticos y esos datos estadísticos se utilizan para mostrar la información de cómo se comporta el país en la pandemia. Y bueno, ya que tenemos la tecnología y tenemos la información, también debemos de saber que hay algo bien importante con la información. ¿Por qué? Porque la información también es cierto que una vez que la procesamos debe de cumplir ciertas características. Y bueno, esas características vamos a mencionarlas y vamos a decir que la información de inicio tiene que tener un significado. ¿Sí? Tiene que tener un significado que sea coherente, que tenga un sentido. Ven que hoy en día, desafortunadamente,
en las redes sociales principalmente se manejan las famosas fake news, ¿no? En donde dicen, no te vacunes porque van a insertarte un chip. Y bueno, desafortunadamente esto es algo que está tomando mucha importancia y pues nosotros debemos de saber entender lo que significa lo que estamos leyendo. Algo también que debe de tener la información es que debe tener una importancia, debe ser importante para nosotros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la información que yo estoy consumiendo, pues en algún momento o para algunas situaciones nos debe de ser importantes, porque si no, simplemente la vamos a ignorar y no nos va a llamar la atención. Algo que también es sumamente interesante es que la información tiene una vigencia. Es decir, vamos a suponer que compramos un periódico, salió una noticia, ¿sí? Guardamos el periódico porque lo vamos a utilizar para guardar, no sé, verdura o algo por el estilo, y posteriormente lo volvemos a abrir y lo tratamos de volver a leer. Esa noticia ya tiene mucho tiempo, entonces la información tiene cierta vigencia. Algo que también debe tener la información es validez. Regresando a las fake news, ¿sí? La información si no es válida o no nos damos cuenta las fuentes que sean confiables, pues vamos a estar compartiendo información falsa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía yo de que muchos artistas, por ejemplo, decían que el COVID era un engaño. Y pues, ¿qué pasó? Al final algunos hasta se contagiaron y se dieron cuenta que pues sí era cierto, ¿sí? Entonces, ellos ayudaron a compartir información falsa y esa información pues no tenía un sustento o algo que le diera una validez para decir que esa información era verídica. Y finalmente debe tener un valor. Y esto es algo muy interesante. Hoy en día, si nosotros vemos foros de tecnología, por ejemplo, pues se van a dar cuenta que en muchos lados hablan de cómo Facebook, Google, ¿sí? Y otras empresas ganan dinero con nuestros datos, ¿sí? Nosotros entramos al buscador y ponemos, no sé, reloj inteligente de la marca fulana de tal. Ese reloj inteligente lo que nos va a arrojar unos resultados. ¿Y qué va a pasar con esos resultados? Bueno, yo los voy a leer, voy a entrar a las páginas, voy a leer los análisis y listo. Yo ya consumí lo que era la información del reloj inteligente de la marca fulana de tal. Entro nuevamente a lo que es mi, mi buscador, perdón, y me doy cuenta que ahora en las páginas que yo entro me aparece publicidad relacionada con el smartwatch que yo quería saber, que yo quería ver. Entonces, la información, en algún momento lo que yo puse tomó cierto significado para la empresa, en este caso Google, y cada vez que entro, pues me manda información de que ven y compra tu producto en tal lado, ¿sí? Y bueno, algo que debemos también de considerar de los conceptos importantes para hablar de las TICs, ¿sí? Es la comunicación. Comunicación. Y bueno, ¿qué es la comunicación? Y bueno, no es otra cosa que un proceso que nos va a ayudar a nosotros a intercambiar información entre dos o más entidades, ¿sí? Entonces, yo sé que con la comunicación voy a tener dos entidades, ¿sí? Y esas, o dos o más entidades, perdón, y esas entidades, lo que va a pasar es que van a estar compartiendo información. Entonces, ya sabemos que la comunicación se ayuda de la información. Entonces, vamos a escribir que se utiliza para compartir información.
o más que nada es un proceso para compartir información. Ahora bien, ¿qué es lo que interviene en ese proceso? Pues en este proceso nosotros vamos a tener algo muy importante. Vamos a tener un emisor que se va a encargar de transmitir la información y vamos a tener un receptor, que es el que va a estar recibiendo la información. Esta información se necesita mandar a través de un medio. Quizás a nosotros todavía nos tocó hacer en la primaria el experimento donde le poníamos un hilo a dos vasos y mandábamos mensajes de voz a una persona o a uno de nuestros compañeros. Entonces, ese hilo que nos ayudaba a mandar la información, pues podemos decir que es el medio. Y la información como tal, podemos decir que es el mensaje. Y hay momentos en el proceso de la comunicación, ¿sí?, que el receptor se transforma en emisor y el emisor se transforma en receptor. Y bueno, esta comunicación puede ser no verbal, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje de señas, los símbolos que encontramos en, en las esquinas como alto, el de no estacionarse, eso podemos decir que son no verbal. Tenemos también la verbal, lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? En estos momentos yo les estoy transmitiendo información a través de este video y lo hago mediante mi voz. Y finalmente tenemos la comunicación escrita. Yo les estoy escribiendo también algunos de los conceptos que nos van a ayudar a nosotros a entender las TICs. Y bueno, en el siguiente video vamos a hablar lo que es las tecnologías de la información y comunicación y su aplicación. Nos vemos en el siguiente video.